el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Bienvenidos una vez más a Bajo su Abrigo, un programa en el que queremos pues siempre traer temas de interés, temas donde podemos estar seguros que bajo su abrigo, bajo el abrigo de Dios, del Altísimo, de nuestro Señor y Jesucristo, nuestro protector, pues estamos seguros que en victoria, seguros que en éxito, lo cual no quiere decir, como hoy precisamente vamos a tratar, que no hayan problemas, que no hayan luchas y en este caso persecuciones. Hemos titulado Preparados para la persecución bajo su abrigo. La pregunta que nos podemos plantear es, ¿estamos o no preparados al día de hoy? ¿Estamos o no preparados para lo que puede venir a la cristiandad? Sabemos que el pueblo judío, no hace tampoco demasiado tiempo, pues ya sufrió su persecución, sufrió un tiempo especial donde fueron torturados, atormentados, perseguidos, encarcelados. Y sabemos que como pueblo de Dios, el pueblo judío tuvo su persecución. Y la cristiandad tuvo su persecución también en el primer tiempo de Roma. Pero ¿estamos los cristianos de hoy? ¿Y qué nos dice la palabra acerca del tema? ¿Preparados para la persecución que nos puede venir en este tiempo? En 2 de Timoteo 3:12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Creemos que la persecución es una esposa que no se ha convertido, un hijo rebelde. ¿Esa es la persecución? ¿Llevar una Biblia a lo que puedan pensar? ¿Acaso esa es la persecución que nos habla la palabra de Dios? Quiero leer en Marcos 10, 29 a 30. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y subrayo lo que viene a continuación, con persecuciones. Con persecuciones. Luego la persecución va intrínsecamente unida a la vida del cristiano y en el siglo venidero la vida eterna. Observamos cómo estos grupos terroristas que están sembrando el pánico, el yihadismo y otros, observamos con curiosidad cómo viven para matar, viven para traer destrucción, mientras que el cristianismo, lo que Jesús hizo es distinto, muere para dar vida. ¿Estamos dispuestos nosotros, como se dice en los anales de la historia de la cristiandad, que los cristianos morían y eran la semilla, su sangre era la semilla para que otros se despertaran? Moría uno y se levantaban cientos o miles. ¿Estamos preparados, si es necesario, como cristianos para pagar con el, permítame la expresión, martirio? Esta y otras preguntas tendremos la ocasión con nuestros contertulios hoy de poder llevar a cabo de una forma especial, con 2 personas que después presentaré, que están bastante preparadas en este campo, en este ámbito. Pero antes de eso me gustaría ver 3 vídeos, son breves, que nos tienen que hacer plantearnos realmente nuestra vida. Vamos a ver primeramente la amenaza que hubo a los cristianos de Siria a convertirse al Islam o a tener que morir. Esto provocó una estampida, que tuvieran que salir de su país, dejar todo, dejar casa, dejar propiedades. Veamos ese vídeo, después vamos a ver otros 2 y ya entramos en el coloquio. Feliz vivirá. Y al menos 111 personas murieron en enfrentamiento en la provincia siria de Homs. Entre los muertos, 90 eran soldados sirios y 21 terroristas del denominado Estado Islámico. Tras el choque, los terroristas se apoderaron del campo de gas de Shaher. Luego del combate se reportan 270 desaparecidos que fueron secuestrados por militantes del Estado Islámico, entre ellos civiles, trabajadores de la planta y militares. Y desde Siria está con nosotros Hisham Wanous, corresponsal de Telesur. Hisham, bienvenido. Cuéntanos de la amenaza del Estado Islámico a los cristianos en Mosul. Es que si no se van, dicen que los van a matar. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos detalles. ¿Hay una masiva oleada, movimiento migratorio de esos ciudadanos allí?
Buenas tardes, Tatiana y Abraham. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, los terroristas del Estado Islámico que se apoderaron de Mosul en Irak amenazaron a las familias cristianas y le dieron tres opciones. La primera, convertirse al Islam. La segunda, pagar un impuesto. Y la tercera, si no pagan un impuesto o no se convierten al Islam, no tienen más opción que morir con el filo de sus espadas. Razón por la cual cientos de familias han decidido huir de esta ciudad y ir a otras regiones del país, sobre todo a la región del Kurdistán y también hacia Bagdad. Esta huida masiva de los cristianos, también algunos de ellos decidieron salir fuera del país a través de la frontera con Siria y luego con Turquía hacia Europa. Realmente esto es un fenómeno que se ha desarrollado también en Siria en anteriores ocasiones, todo con el fin de el desplazamiento forzoso de los cristianos de esta región hacia los países europeos para la creación de lo que ellos llaman el Estado Islámico o el Califato Islámico, que se extiende en territorios de Irak y Siria. En este sentido también los terroristas de Mosul del Estado Islámico se apoderaron, como había mencionado, de un campamento de gas en la provincia de Homs, en su campiña, y asesinaron a 90 soldados sirios. Y se ve un video difundido en YouTube de un terrorista sentado sobre una loma de cadáveres de estos soldados sirios y amenazando con continuar con esta agresión a otras zonas del país y crear los Emiratos Islámicos. En este sentido hay que precisar que en el Golán sirio ocupado, en la zona sur y en Deraa al sur, también existen movimientos del Estado Islámico, aprovechando lo que está ocurriendo actualmente en Palestina y la distracción del mundo con la atención hacia Palestina, para apoderarse de la zona sur de Siria y crear un emirato del Estado Islámico ahí. Pero el ejército árabe sirio, al igual que el ejército iraquí, avanza en su ofensiva contra los terroristas, y sobre todo ahora en la provincia de Hama al norte y también en la provincia de Homs, y ha lanzado una operación muy amplia para recuperar el campo de gas secuestrado realmente por los terroristas del Estado Islámico. Ahí está el reporte de nuestro compañero Hisham Wanous. Gracias, Hisham. Hasta pronto. En sus alas feliz vivirá. Pues bien, un vídeo en el cual hemos visto tres opciones tenían: convertirse al Islam, pagar un impuesto o morir a filo de espada. Y lo vemos en un lugar un poco lejano a esta nación, a España o al occidente. Pero vamos a ver otro vídeo que habla de la reconquista de Al-Ándalus. Después, con nuestros contertulios, queremos tratar este tema más concretamente. Pero ¿es España y otros países algo codiciable para este grupo de personas que tienen ese deseo de reconquistar, de volver a tomar algo que un día fue suyo? Veamos este vídeo. Aquí nace la principal amenaza yihadista para España en la actualidad. El conflicto en Siria y la situación de inestabilidad en Irak ha disparado la alarma ante posibles ataques terroristas en nuestro país. Siempre que hay un conflicto externo en el que hay implicación yihadista, las posibilidades de buscar atentar también en Occidente se incrementan. La amenaza terrorista ha pasado de baja a alta ante las últimas actuaciones del Estado Islámico en Siria. La principal preocupación para el gobierno son los radicales retornados a España. Cuando hay conflictos fuera, hay posibilidad de que personas que están ya radicalizadas en Occidente se trasladen a esos conflictos y luego regresen con las capacidades y las motivaciones que ello implica. La detención de 9 terroristas el pasado mes de junio destapó un campamento de entrenamiento de yihadistas en esta casa rural de Santa Cruz de Pinares, en la provincia de Ávila. España es tierra de nuestros abuelos y nos vamos a abrirla, inshallah, con el poder de Allah, inshallah. A través de vídeos como este y diferente documentación interceptada, los presuntos yihadistas detenidos en las últimas operaciones desvelaban planes para reconquistar Al-Ándalus, una reivindicación histórica del terrorismo yihadista que recientemente se ha difundido a través de las redes sociales en forma de fotomontajes donde se ve su bandera negra junto a monumentos españoles como el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Tiene una cercanía y unas relaciones históricas con el mundo árabe que la significan en comparación con otros países europeos. Por eso es uno de los países europeos donde la amenaza es más importante y es permanente.
Tras grandes atentados como los de Madrid y Londres, la experiencia en Europa de los últimos años apunta a un modelo de terrorismo individual o perpetrado por células pequeñas, aunque las fuerzas de seguridad españolas se preparan para cualquier escenario. Eso no impide que organizaciones más potentes puedan intentar preparar atentados de gran magnitud. La amenaza terrorista traerá también un cambio legislativo. El Gobierno estudia modificar varias leyes para dar una respuesta eficaz al yihadismo. En sus alas feliz vivirá. Pues lo estamos viendo conjuntamente, estamos viendo que hay una amenaza que realmente se cree y las fuerzas de seguridad están alertas, que es una amenaza permanente y grande. Y por último, un vídeo en el cual pues, nos hace reflexionar acerca de la posible persecución. Quizá venga por esta vía, ¿por qué no? La posible persecución que la cristiandad, porque sabemos que el Islam, pues después comentaremos el tema, puede ver como un enemigo potencial a la cristiandad. Veamos el último de estos vídeos, apenas dura 1 minuto 21, es de septiembre, es todo muy reciente, donde nos habla de la conquista de Al-Ándalus. Es el sueño que se mece en la cuna yihadista, miembros de ISIS que hablan abiertamente de reconquista. Y los digo, España es tierra de nuestros abuelos y nos vamos a abrirla, inshallah, con el poder de Allah, inshallah. Lo sabe bien el ministro de Exteriores, García Margallo, que en este sentido ha apuntado que ISIS constituye una amenaza para el norte de África y que no olvidemos, somos frontera con ellos. Domina ISIS el noroeste de Irak con referencia a Mosul y luchan por conquistar el país entero junto con Siria. Pero si hablamos del sueño sin fronteras de los yihadistas, el mapa sería algo así: controlar todo territorio que en algún tiempo pasado conquistaron, incluido Al-Ándalus, menos parte del norte de la península. Y en esta sed de provocación hemos visto fotos con la bandera de ISIS en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza o esta otra en San Sebastián. Son unos 30 españoles y 1.200 marroquíes en las filas de ISIS. Uno de ellos es él, conocido como Coquito, marroquí de Castillejos, que pasó tiempo en el barrio del Príncipe en Ceuta y está casado con una española. Publicó fotos como esta y ya ha manifestado su intención de regresar a España para conquistarla. En junio, una operación policial en España acabó con 9 detenidos de la red yihadista Brigada Al-Ándalus. Se teme ahora a los lobos solitarios en países occidentales, capaces de ejecutar el deseo de ISIS. En sus alas feliz vivirá. Pues con este panorama bastante actual, y ustedes están siguiendo seguramente las noticias en Bélgica, en Francia, y muchas noticias en esta misma nación, detenidos, en Ceuta, en Melilla. Tenemos aquí a 2 invitados. Tenemos a Juan José Gil, bienvenido, es una bendición tenerte por aquí, bueno, un hombre cualificado, preparado. Y también a Miguel García, también un honor el poder contar con tu, el honor es mío. Con tu opinión. Bueno, pues tenemos un tema candente, un tema en la palestra, que sabemos que da mucho que hablar. Y bueno, primer punto que yo quiero tocar, ante esta amenaza que se ha hecho pública incluso, ¿no? Aunque digamos que son lobos solitarios, pero de querer reconquistar Al-Ándalus, aquel territorio, aquellas naciones que un día fueron islámicas. ¿Puede esto ser el precedente, puede ser el preámbulo de la persecución que la Biblia tanto nos habla y que la Iglesia, ahora analizamos un poquito, está o no preparada para ella? ¿Qué creéis? ¿Qué podemos decir? Porque es bueno estar apercibidos, tocar trompeta, y si ha de venir, pues que estemos preparados. ¿Qué podemos decir ante esta amenaza que se está fraguando? Bueno, si lo miramos a nivel escatológico, en Apocalipsis tenemos muy claramente que los mártires están presentes y forman un tema muy importante de la escatología, de lo que estudiamos como el tiempo del fin en las Escrituras. En Apocalipsis, especialmente, pues vemos que tienen tanta relevancia como que cuando se abre el 5.º sello, y sabemos que Apocalipsis está centrado principalmente en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Cuando se abre el 5.º sello aparecen las almas de los mártires que están en el cielo clamando justicia, ¿no?, sobre su sangre. Y Dios les dice que esperen hasta que se complete el número de los que han de morir por el Evangelio, ¿no?, por testimonio.
Entonces vemos que a lo largo de esos capítulos que hablan tanto de los sellos, como digo, como de las trompetas y de las copas, se va a ir conectando el tema del mártir, de los mártires, de cómo los creyentes en Cristo van a estar sufriendo persecución. Entonces, cuando nos vamos hacia ese punto final que conocemos como el tiempo del anticristo, el tiempo del fin, pues vemos la presencia continua de los mártires, cómo salpica todo ese panorama, ¿no? Si consideramos que nos estamos acercando a esa situación, a ese mundo, vemos como también el mapa de persecución, diríamos, porque hay un mapa de persecución, Sí. se va incrementando y también se está moviendo hacia esas partes del mundo en donde tanto Daniel como Apocalipsis parecen estar centrando la resolución final de lo que será el gobierno mundial del anticristo y toda su estrategia. Oriente Medio. Yo quiero también apuntar que tú decías que si la persecución islámica sobre el cristianismo puede ser la antesala de nuestra persecución. Yo creo absolutamente que sí, por un motivo. Apocalipsis en el capítulo 20, versículos 4 y 5, nos dice que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, eso es el versículo 4, nos dice que vi las almas de los decapitados. Yo quiero que pensemos hoy en día quiénes usan esta forma para matar, de decapitar. Pero es que además, si nos vamos a la imagen que vio el profeta Daniel, nuestros tiempos corresponderían a los pies de la imagen, que es una unión entre el hierro y el barro cocido. Entonces, sabemos que el hierro representa al antiguo imperio romano. Y yo quiero que pensemos un poco qué cultura puede representar el barro en toda la zona de Oriente Medio. Evidentemente es la cultura árabe. Además, Daniel especifica claramente que serán alianzas humanas, porque al igual que el hierro no se puede unir con el barro, serán pueblos que no se unirán realmente y que solamente habrán alianzas humanas. Entonces, si sumamos las dos cosas, ¿no? De que el barro representa la cultura islámica y luego nos vamos a Apocalipsis y nos dice que los cristianos seremos decapitados, creo que el cuadro queda muy claro de que eso es lo que nos espera a los cristianos. Dicho sea de paso, ha sido complicado poder contar con vídeos que no sean espeluznantes. Yo me imagino que habéis ojeado un poco, pero hay un martirio ya. Ese martirio está, no aquí en España quizá como nación, pero sí en Siria, en Irak. Pero lo digo por eso, porque salen cortando cabezas, pegando tiros en la cabeza, salen con una violencia que no era la plataforma idónea, este medio de comunicación para poner esas escenas que son terribles, ¿eh? O sea que la persecución está a hermanos cristianos como nosotros en Siria, en Irak y en otros países ya está esa persecución. Lo que planteamos es eso. ¿Es posible que entre aquí a la nación, a España? Hoy se ve como algo complicado, como algo difícil, pero quizá no está tan lejos de la realidad. En Daniel 11 hay una pista acerca de cómo se expande el anticristo y cómo llega a dominar el panorama internacional, diciendo que saldrá vencedor con poca gente. Esta expresión, con poca gente, puede indicar una estrategia. Y esta estrategia es la que estamos viendo en los últimos años, diríamos, que es posible crear pequeñas células que causen terror, que causen grandes atentados como los que se ven, y que a través de eso se establezca una especie de ambiente de miedo, eso es lo que persigue el terrorismo, y entonces forzar a las naciones a entrar en ciertos pactos, diríamos. Es decir, que perfectamente la estrategia de expansión de lo que será un día el gobierno mundial del anticristo puede estar basado en pequeños grupos que se infiltran en la sociedad, se van tomando posiciones estratégicas a lo largo del mundo y causan el impacto suficiente como para forzar ciertos pactos, ciertos acuerdos que finalmente concurran en levantar al anticristo como el hombre que ha de gobernar en esos últimos años de la historia.
Yo creo que estos pactos ya en parte los estamos viendo. Yo recuerdo que hace unos cuantos años, bastantes años, por ejemplo, en verano, en la campaña de paso del estrecho de todos los árabes que vuelven de vacaciones a sus tierras, pues los cristianos españoles y bueno, de gran parte del mundo venían y repartían bolsitas con Nuevos Testamentos y con libritos cristianos escritos en árabe, se lo iban repartiendo a todos los árabes que estaban de paso por el estrecho y han logrado que el gobierno español prohíba ese reparto de literatura cristiana cuando somos un país democrático, que tenemos libertad de culto, que tenemos derecho de repartir propaganda. Sin embargo, ellos han logrado hacer que nuestro gobierno prohíba esa actividad. Luego vemos como claramente a través del terror están logrando que estén coartando nuestras libertades. Y esto va a ir cada vez a más. Esto no va a ir a menos. ¿Qué más desearíamos nosotros que fuera menos? Pero está profetizado que esto va a ir a más hasta que tengan un control real sobre los gobiernos de Europa y puedan llegar a poner la pena de muerte sobre aquellos que seamos cristianos. Pues sí, hace siglos ya Al-Andalus, ya el territorio que era del Islam aquí en esta nación, pues ya se vio obligado. Ahí nacieron los muladíes, ahí hay personas que se tenían del cristianismo que convertir al Islam. Y bueno, este es el panorama, este es el peligro, pero ¿y la Iglesia? ¿Cuál es la función de la Iglesia y la misión? ¿Cuál es la misión? ¿La estamos llevando a cabo bien? Si vemos esta amenaza, si vemos que ya está pasando en otros territorios, en otras naciones, que se obliga, bajo pena de muerte, bajo degollarles, se obliga a convertirse al Islam, yo quiero hacer una pregunta también al público, es decir, ¿estamos preparados? ¿Realmente somos conscientes del papel? Porque hay un versículo en Esther que dice Mardoqueo, que le dice a Esther, no creas, no esperes, no pienses que tú has llegado a esta hora y vas a ser librada de la persecución. Nosotros quizá creemos que vamos a ser librados porque yo he oído en una especie de filosofía espiritual, ¿no? No, es que Dios es bueno, es que Dios no nos va a permitir pasar por eso, es que Dios nos ama mucho, ya pagó Jesús. Pero bueno, pero hay hermanos que están muriendo al día de hoy, o sea, hoy mismo. Y además, como pasó en Nigeria recientemente, que hubieron miles de personas que murieron. Y cómo por ir con una Biblia o ir a la iglesia, les pegan fuego a las iglesias. El otro día, recientemente, hace una semana, quemando iglesias. Es decir, realmente existe ese misticismo espiritual de que Dios es bueno, Papá Noel, que no nos van a... ¿Estamos preparados? ¿Se está predicando? Deberíamos de... Yo no digo cambiar la predicación, porque pues, no vamos a decir que no se está predicando bien, pero debíamos de también albergar la posibilidad de que un cristiano, una cristiana, enseñando en las iglesias, debemos de estar dispuestos a dar la vida por Jesús. No solo de palabra, sino cuando llegue el momento. ¿Cómo veis esta realidad actual? Yo creo que el estado de la iglesia actual es como la describió Jesús respecto a las vírgenes. Estamos durmiendo. En parte por la enseñanza que desde finales del siglo XIX, creo que empezó a surgir de que la iglesia iba a ser librada de la gran tribulación. Lógicamente, como esto es mucho más apetecible que el que vayamos a ser perseguidos, se extendió como la pólvora y se llegó a prácticamente casi toda la cristiandad a aceptar esa teoría. Pero si estudiamos realmente las profecías, nos daremos cuenta que en ningún sitio se nos dice que nosotros vayamos a ser librados. Y creo que en parte sí que habría que cambiar la predicación en las iglesias para que estuviéramos preparados. Porque la persecución no es fácil. Tendríamos que, si pudiéramos, deberíamos de preguntarle a nuestros hermanos que están dando su vida en Irak, en Nigeria y en tantos países, y no solamente los países musulmanes, que aún en China, por ejemplo, se está persiguiendo al cristianismo, en Cuba se está persiguiendo al cristianismo, en Venezuela está habiendo una corriente de persecución al cristianismo, en Colombia hay zonas donde se persigue el cristianismo, en México también, es decir, que la persecución está prácticamente en todo el planeta. Y yo pregunto, ¿es que nosotros somos más guapos que ellos? ¿Somos hijos predilectos de Dios que a nosotros nos va a librar y a ellos no? Para mí la gran tribulación, en lo único que se diferencia de la persecución actual que hay en esos países, es que hoy en día la persecución está localizada en ciertas áreas geográficas y en la gran tribulación se extenderá a todo el planeta Tierra. Pero salvo eso, ya esos queridos hermanos están sufriendo la gran tribulación. Sí, sin duda.
Luego está el peligro de considerar ciertos recintos como seguros, ¿no? Por ejemplo, pues estamos los cristianos que dicen, bueno, nosotros estamos en Estados Unidos y Estados Unidos es un lugar cristiano y por tanto podemos estar seguros aquí. O incluso en Europa, ¿no? Bueno, vivimos en una Europa democrática donde aquí las culturas, las religiones, las civilizaciones se respetan, hay libertad y por tanto no tendríamos que tener ningún temor de que venga esa persecución. Pero no es así. Es decir, no hay ningún lugar realmente que sea un reducto de seguridad para el cristianismo. Yo creo que, perdona que te interrumpa, creo que hoy en día ya podemos ir vislumbrando esto. Hay países, por ejemplo, como Suecia, una de las cunas de la democracia en Europa, donde, por ejemplo, un pastor afirma un principio, una verdad bíblica, como que la homosexualidad está condenada por Dios, lo oye un homosexual, lo denuncia y automáticamente va a la policía y lo detiene. Luego, está comenzando la persecución. Quizás a nosotros no nos perseguirán porque seamos cristianos, pero sí nos perseguirán por las consecuencias de ser cristianos, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que dice la palabra de Dios. Claro, hay una persecución, también se habla de los niños cuando se les disciplina, que hay niños que incluso han llegado en algún país, Estados Unidos, llamar a la policía por maltrato y sus padres han sido cristianos y además viviendo una vida espiritual bien, íntegra, y simplemente estaban corrigiendo a su hijo, como la Biblia enseña, y eso les ha ocasionado problemas. Quiero leer acerca de este tema, del posible martirio, como en Hebreos 11 dice, hablando en el pasado, pero también lo podemos traer al momento presente, dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, por lo de hijos predilectos que estabais tratando, ¿verdad? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y me impacta el 40 de Hebreos 11, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, en la visión de Dios, esto es ser perfeccionado. Sí. El padecer la persecución no es algo terrible. No es como el fin, el caos. No. Realmente es como un medio de perfeccionamiento y incluso se dice por ahí en un salmo que agradable es o estimada la muerte de los justos para Dios. Alguien dijo que el peor sitio para un cristiano es un lugar cómodo. Y en gran parte es así porque la naturaleza humana tiende a huir de todo lo que signifique sacrificio. En este sentido es fácil aceptar doctrinas que vengan a salvarnos de todos los sacrificios posibles. Entonces últimamente han proliferado esas doctrinas que le dicen a la Iglesia que tienen que estar por encima de los demás, que tienen que tener más que los demás, que tienen que asumir derechos de reinado, de principado, en cuanto que son la Iglesia de Jesucristo, y que por tanto tienen que tomar como propio todo lo que se pueda de este mundo, porque estamos aquí para dominar, para gobernar, para estar sobre los demás. Todo esto lleva a una confusión terrible, ¿no? Porque el cristianismo no se presenta así en las Escrituras. Son deducciones filosóficas, como tú estabas diciendo, se convierten en doctrinas, pero finalmente llevan a un engaño. Y el engaño es, estamos aquí no para dar la cara por Jesús, no para estar dispuestos a sufrir por su nombre, sino para tomar el control, tomar el poder y posicionarnos. Jesús había dejado claro que su reino no era de este mundo y él había rehusado la corona y él había advertido que su reino no sería como el de las naciones. Pero es fácil caer en eso porque la tendencia del ser humano es ocupar posiciones de estar a salvo de cualquier inconveniente. Y esto va dentro de la persona, ¿no? Entonces, cuando mezclamos esto, entonces podemos llegar a desviar la doctrina, lo que se conoce como el riesgo de persecución, que siempre está latente en la vida cristiana, pues la tendencia es que eso desaparezca.
Eso es peligroso. ¿Por qué? Pues porque muchos cristianos que han aceptado esas filosofías y esas otras tendencias doctrinales, como arrebatamientos secretos, cosas que dicen, no, el Señor nos va a sacar de cualquier persecución, de tribulación, de enfrentar el periodo del anticristo. Todas esas tendencias que es tan fácil que se acepten en la Iglesia, todo eso va a producir una gran desilusión. Y el cristiano, en vez de prepararse para estar fuerte frente a esa adversidad, se relaja, dice, no, el Señor nos va a sacar de todo eso. Eso es un peligro hoy día en la cristiandad, y creo que eso se tiene que corregir. Se tiene que volver a la Escritura, se tiene que descubrir que los mártires están siempre presentes en todo el reinado del anticristo, y la Escritura es muy clara al respecto. Están ahí, y ya el profeta Daniel lo había dicho acerca del anticristo, que hará guerra contra los santos y los vencerá. Y aparecen en muchos capítulos, aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis, aparecen en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el capítulo 14, etcétera, ¿no? Y en el capítulo 20 que hemos escuchado hace un rato en el versículo 4, cómo están siendo decapitados para no recibir la marca, es decir, por no recibir la marca, por enfrentarse a lo que será el gobierno final mundial del anticristo. Y en este caso, el Islam parece que va a jugar un papel importante, porque en la escatología islámica, el Mahdi, que es el Salvador que ellos esperan, según enseñan en sus mezquitas, tiene que venir, tiene que aparecer en el mundo en un momento de gran violencia y confusión. Y entonces ellos, para de alguna forma provocar esa venida del Mahdi, están dispuestos a remover lo que sea, lo que haga falta, y entonces esperar que aparezca y traiga esa justicia, ese gobierno que finalmente establecerá el Islam. Esto es, repito, la escatología, como ellos la ven, va a establecer el Islam a nivel mundial y traer ese reino que será lo que ellos dicen, el califato final, que domine la situación mundial. Tenías tú, Miguel, ahí algo, ¿no? De cómo el Islam contempla el sacrificio precisamente de los cristianos. Sí, bueno, hay que volver al tema de si España corre peligro. Pues claramente sí. Hay un versículo en el Corán, en la Sura 2, el versículo 187. En la primera parte del versículo dice: matadles doquiera que los halléis y expulsadles de donde ellos os hayan expulsado. Claramente todos sabemos que España fue dominada por ellos 700 años y que acabaron de ser expulsados por los reyes católicos cuando echaron a Boabdil de Granada. Entonces ellos tienen en su mente siempre la reconquista de España, pero aparte hay versículos claros del Corán que dicen claramente que tienen que perseguirnos y que tienen que matarnos. Para aquellos que dicen que el Islam es una religión de paz y que lo que están haciendo los terroristas son extremistas islámicos, yo quiero decir que eso no es cierto. En la genética del Corán o en la genética del Islam está el matar a aquellos que son infieles. Y quiero que leamos la última parte del versículo 91 de la Sura 4, dice: si vuelven realmente de una manera manifiesta a la infidelidad, cogedles y condenadles a muerte donde quiera que los halléis. No busquéis entre ellos protector ni amigo. Y también el versículo 4 de la Sura 47 dice: cuando encontréis infieles, matadlos hasta el punto de hacer con ellos una carnicería y estrechad fuertemente las trabas de los cautivos. Es decir, vemos claramente como lo que están haciendo los terroristas no es ser extremistas, es simple y llanamente cumplir lo que su libro sagrado les dice. Por eso debemos de ir con cuidado de que esto no es un juego de niños. Estamos ante una verdadera guerra de ellos en contra de nosotros. Nosotros, de la única manera que podemos responder, según nuestros libros sagrados, es orando por ellos, bendiciéndolos y amándolos, aun cuando nos estén cortando la cabeza. Y esto, que a priori lo podemos decir fácilmente, cuando llega el momento es muy difícil y debemos de estar
preparados espiritualmente. Si estamos viviendo una vida religiosa y no realmente espiritual, llegará el momento y no tendremos la fortaleza espiritual para poder resistir el martirio. Y para aquellos que creen que el martirio no es para los cristianos, quiero decir que cuando Jesús iba a ascender a los cielos y dijo que recibiríamos poder, les dijo, y me seréis mártires. Lo que han traducido por testigos tiene la misma raíz que la palabra mártires. Jesús les dijo, y me seréis marturios. Así que debemos de estar preparados, porque Dios nos llama a ser mártires, ya sea que lo seamos físicamente porque nos corten la cabeza o simplemente porque en nuestra vida diaria muramos a nuestros deseos, crucifiquemos nuestra carne y vivamos para Él. Pero de una manera u otra nosotros tenemos que ser mártires y tenemos que asumirlo, que puede llegar el día, y yo creo que llegará en no muchos años, el que en Europa no dejemos de vivir tranquilos y seamos perseguidos. El concepto de mártir, hablando del tema, vemos claramente cómo se diferencia entre lo que es el mártir cristiano y el mártir islámico. El mártir musulmán es aquel que va a morir pero matando. ¿Por qué? Pues porque, como estaba citando precisamente el Corán, en esas partes, vemos claramente que es una orden de parte de su libro sagrado de matar. Entonces, morir matando, la honra para ellos es, aunque tengamos que morir nosotros, que sea cumpliendo estos preceptos, ¿no? Entonces, el concepto de mártir vemos que varía sustancialmente, mientras que para nosotros el martirio es permanecer firmes en la fe, a pesar de que eso nos cueste la vida. Sin embargo, para ellos es muramos matando. Y esto, claro, esto es lo que hace que el Islam sea terrorismo. Es decir, están dispuestos a matar a quien sea por cumplir con esos preceptos que ellos leen en el Corán. Es curioso porque han habido manifestaciones en este último tiempo de personas responsables, imanes, y personas que representan una parte del Islam que no están de acuerdo en absoluto, no están de acuerdo públicamente, al menos. Pero el Corán dice lo que dice. Claro. O sea, escrito está, ¿no? Y me llama mucho la atención de que en Juan 10 nos dice, el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Y si se está invitando a hacer una carnicería, como se está haciendo en algunas naciones, que se está haciendo esa carnicería, solo hay que meterse en YouTube y ver las carnicerías que se están haciendo. No es, como digo, la plataforma idónea, este medio de comunicación, para poner esos vídeos que son terribles, pero se está haciendo una verdadera carnicería de personas que son creyentes solo por mantenerse en integridad de su fe, como decíais con el martirio. Pero no deja de ser llamativo que el Corán llame a la muerte y a la destrucción, llame al terrorismo, llame a la guerra santa. Guerra santa, pero ¿cómo una guerra va a ser santa? Claro, ninguna guerra puede ser santa, pero es que además el Corán también dice claramente en el versículo 37 de la Sura 47, dice: no mostréis cobardía y no llaméis a los infieles a la paz cuando sois los más fuertes, y Alá está con vosotros y no os privará del premio de vuestras obras. Es decir, cuando el Islam es más fuerte, ellos jamás van a aceptar la paz. Y cuando ahora se suman a manifestaciones en contra del terrorismo, lo hacen porque están en inferioridad de condiciones. En el momento que ellos tengan mayor poder y mayor fuerza, dejarán de buscar la paz. Porque eso es lo que les manda el Corán. Y ellos han montado toda una apariencia de que hay un Islam pacífico para tratar de introducirse. Pero en el momento que ellos tengan el poder, se quitarán la careta, porque el Islam es Islam. Igual que el cristianismo real es cristianismo real y tenemos que dejarnos matar por nuestra fe, ellos es todo lo contrario. Su religión les dice que tienen que matar haciendo una gran carnicería, porque eso es lo que dice el Corán. Y es curioso que en esta línea de destrucción, de hacer una carnicería, realmente esto se ha vivido en la historia por parte de ellos. La guerra de los 1000 años, me parece, de los 1000 días, como por la parte asiática los musulmanes estaban conquistando parte de la Europa del Este y cómo aniquilaban el instinto de aniquilación, de no dar lugar a la oportunidad de la defensa, como tú decías, está intrínseco. Lo pueden maquillar, pero hay algo que me preocupa más, y es que el Islam, algo está pasando con la iglesia cristiana,
está acaparando a personas nacionales de países europeos a convertirse al Islam. Es decir, en Francia pasó con alguna persona, pero es que en España me consta casos de personas nacionales, españoles, castellanos, con raíz sanguínea de España, castellana, que se están convirtiendo al Islam. Yo me pregunto, y yo le pregunto a los que nos siguen, ¿estamos haciendo las cosas bien como iglesia? Porque cuando hay una crisis de valores, cuando hay una crisis de verdad, las personas buscan algo emocionante, algo que les llene, algo que les haga ser importantes, podemos decir, sentirse que su vida tiene un valor. ¿Estamos nosotros quizá en un déficit en cuanto a la predicación o a la vivencia del Evangelio que hace que los jóvenes tengan que irse a otras vertientes muy lejanas a nuestra cultura occidental y que sin embargo hace 2000 años morían mártires en los circos romanos? ¿Dónde ha quedado eso? ¿No estamos siendo esos buenos testigos del Evangelio? Un fenómeno que vemos, que hemos visto en las últimas décadas, es que ese mundo musulmán que había sido occidentalizado, y entonces vemos como todo, o vimos yo diría en la primera mitad del siglo XX, se vio como el mundo, especialmente de Oriente Medio, se occidentalizaba. Pues finalmente esa occidentalización ha acabado en la revolución de Jomeini, ¿verdad?, de los 70, para llamar al mundo islámico a volver a sus raíces del Corán. ¿Por qué diríamos? Si hacemos un análisis nos damos cuenta de que el mundo occidental, y para ellos el mundo occidental es el mundo cristiano, ha perdido tantos los valores morales, ha llegado a un punto de corrupción moral tan grande que llega un punto en que el llamado al Corán les llama, les sacude para decir, oye, hay un escape a ese declive moral y el escape es volver a nuestras escrituras. ¿En qué falla ahí la Iglesia? La Iglesia falla en que se ha dejado llevar en muchos aspectos por ese declive moral y no ha sido capaz de levantar una voz en medio de la sociedad para predicar lo que son esos valores bíblicos. No, al contrario, hemos permitido, o se ha permitido en la sociedad, que se aprueben leyes y no se ha hecho suficiente, yo diría, desde los púlpitos, en la calle, no se ha manifestado lo suficiente el pueblo creyente como para poner el grito en el cielo de que se estaba cometiendo una inmoralidad, una injusticia al relajar tanto el concepto de la vida, al relajar tanto las costumbres, al dejar que el ser humano se llene de perversión a través de la televisión mismo, ¿no? Porque la televisión ha sido la propaganda número uno, ¿verdad? El canal de propagación de la depravación moral ha sido la televisión. Por supuesto, el cine también. Y sabemos que eso es una estrategia de Satanás para corromper la sociedad, ¿no? Pero nosotros como cristianos tenemos que pensar, ¿y qué papel estamos jugando en medio de esa situación? Porque para el mundo islámico, el mundo occidental es el mundo cristianizado. Y esta es la versión que tienen. Bueno, el mundo cristianizado es el que nos quiere pervertir nuestra moral. Tenemos que regresar al Corán para encontrar una seguridad moral. Ellos lo ven así. Entonces eso nos habla también a nosotros de que la Iglesia seguramente no está cumpliendo su papel profético, su papel de ser una voz, una luz en medio de las tinieblas, usando todos los medios a nuestra disposición para decir, vamos mal, esta sociedad se está depravando, es tremendamente injusta y se están cometiendo atrocidades que se tienen que corregir. Pero vamos a lo mismo, es que ser esa voz profética tiene un coste. Claro. Y no se quiere pagar ese coste de realmente reclamar la vuelta a la escritura, la vuelta a la palabra de Dios. Los islamistas han vuelto a su escritura, pero es que los cristianos parece como que no terminamos de regresar a nuestra escritura, no con esa misma disposición del martirio, no con esa actitud que, claro, aquí en Occidente se reconoce como fanática, como peligrosa,
Y entonces se huye de eso, de que me tachen como que estoy diciendo cosas políticamente incorrectas, estoy diciendo cosas que no se deberían de decir, y entonces ahí ponemos una censura, un muro, ¿no? Creo que la Iglesia está perdiendo la batalla en ese aspecto y que teníamos que recuperar lo que es la proclamación clara y pura de la moral cristiana, de lo que la palabra nos describe como vida en Cristo y que tiene que ser proclamado en todo lugar, no solamente en 4 paredes de un templo, sino en las calles, en los medios, en donde haga falta, ¿no? Yo creo que la Iglesia se ha vuelto demasiado, como tú decías, demasiado políticamente correcta. Y no, hemos perdido la función de denunciar el pecado. A mí me choca, ¿no? Pedro, que unos pocos días antes habían negado a Jesús, cuando fue investido de poder por el Espíritu Santo, salió y les dijo a los que habían matado a Jesús que ellos habían matado al santo y al justo. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros estamos diciendo que es un asesinato el aborto, por ejemplo? También hay que reconocer que a nivel mundial la imagen del cristianismo es casi en un 80 o 90% la imagen del catolicismo. Y a mí me sorprende mucho, de verdad, cuando he visto recientemente en la televisión, por ejemplo, a José Ortega Cano decir que él es profundamente creyente y está conviviendo con su novia y ha tenido un hijo con su novia. O también el otro torero, Francisco Rivera Ordóñez, también dice que se vuelve a casar por la Iglesia del Cristo de los Gitanos, creo, no sé cuál de los Cristos, porque es profundamente creyente. Y resulta que estás casado, te has divorciado, te has recasado, has convivido con tu novia sin casarte. Luego, ¿dónde están los valores cristianos en la vida de aquellos que públicamente se reconocen profundamente creyentes? Y desgraciadamente los evangélicos aquí en España tenemos muy poca voz. También porque nosotros tampoco hemos hecho todo lo que debíamos por hacer oír nuestra voz. Porque la verdad que encuentro un poco triste, ¿no?, de que los católicos, por ejemplo, estén alzando su voz mucho más que nosotros en cuanto al aborto, ¿no? Que es creo que uno de los mayores dramas de nuestra sociedad. Pero en Estados Unidos o en los países del norte de Europa, donde mayoritariamente son evangélicos o protestantes, no se oye una voz en contra de todas las perversiones que se están permitiendo en nuestra sociedad. Lógicamente eso está creando una imagen de amoralidad en el cristianismo que no se corresponde con la realidad. Y creo que es tiempo de que la Iglesia salga a la calle y diga, no, es que eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, cosa que no estamos haciendo, ¿no? Y si me permites, también quería hacer un pequeño comentario, porque he oído ya varias veces personas que me han atacado, entre comillas, diciendo que los cristianos también en siglos pasados hemos matado como como están haciendo actualmente los islámicos. Y yo quiero hacer una pequeña aclaración para que esto quede muy claro. Mientras que en el siglo pasado aquellos que se llamaban cristianos lo estaban haciendo en contra de las enseñanzas de nuestro libro sagrado, que dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Mientras que los musulmanes, cuando matan a alguien, lo hacen en cumplimiento a su libro sagrado. Creo que es una diferencia notable. Nosotros no podemos evitar que personas que puedan llamarse cristianos maten a alguien, porque hay una libertad individual que Dios respeta. Dios llama a la puerta de mi corazón, pero no me obliga a abrirle la puerta. Por tanto, no podemos evitar que personas que se llamen cristianos, como por ejemplo en los dos casos que yo citaba antes, de José Ortega Cano y Francisco Rivera Ordóñez, ellos pueden llamarse cristianos y vivir como les dé la gana, pero eso no lo podemos evitar. Pero no podemos justificar una cosa con la otra. Es decir, que en el siglo pasado personas que se llamaron cristianas mataran a personas, eso no justifica el mundo islámico, porque ellos, los supuestos cristianos, lo hacían en contra de las enseñanzas de nuestro libro sagrado, mientras que ellos lo hacen en cumplimiento y en obediencia a su libro sagrado. Queda clara la aclaración. ¿Qué podemos decir? Estamos ya finalizando. ¿Qué mensaje podemos mandar a la cristiandad que está siguiéndonos a través de este programa? ¿Cómo impulsar? Llama mucho mi atención. En Latinoamérica, en algunos estados, nacen maras,
las famosas pandillas estas juveniles que son violentas y que las personas intentan encontrar un sentido a su vida. Ahora estamos viendo el tema del Islam, como el budismo, personas que intentan llenarse sus vacíos. Vemos la amoralidad que hay en la sociedad, políticos corruptos, jueces corruptos, personas de la Casa Real afectadas por manchas. Es decir, todo el panorama religioso, político, está viéndose que hay una corrupción en el ser humano, la corrupción de la carne, del pecado, y vemos que hay una amoralidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa ausencia de valores, pero hay un mensaje que mandar. Todavía hay cristianos, que no nos pase, que seamos como Elías, ¿no? Que solo he quedado yo. Bueno, hay personas que nos están siguiendo y seguramente digan, no, yo quiero hacer las cosas bien. Mandemos un mensaje de esperanza, de tomar las armas de la luz, no las armas de la guerra, como hacen algunos, la espada literal, sino tomemos la armadura, invitemos a los que nos están siguiendo a poder hacer una guerra espiritual de bien, pagar bien por mal y de reflejar en la sociedad el amor de Dios. ¿Qué podemos decirles? Yo creo que la cristiandad hoy día está necesitando más que nunca volver a la Escritura y entender lo que significa arrepentimiento. Hemos quitado ciertas cosas de nuestro vocabulario, como es la palabra pecado, la palabra arrepentimiento, porque no son políticamente correctos. Porque claro, la sociedad está tan llena de pecado y tan llena de perversión que parece como que eso no debería de tocarse para que no se sientan mal. Vivimos en una cultura de procurar que nadie se sienta mal. Pero esto no es el cristianismo. El cristianismo es una llamada a Dios, a volver a nuestro Creador, volver al amor, volver al compartir, volver a la entrega, volver a la sencillez. Las cosas que sabemos que estuvieron en el origen, es decir, en el nacimiento de la Iglesia. La Iglesia nació ahí, en ese ambiente y en esa disposición. La Iglesia de hoy tiene que volver ahí, tiene que volver a esa sencillez, tiene que volver a cuestionarse si lo que está viviendo es cristianismo o es pseudo-cristianismo. Si lo que se pretende es instaurar el reino de Dios en la tierra, o por lo menos un testimonio vivo de que el reino de Dios está entre nosotros, o simplemente una religión, una serie de ritos, rituales que hemos aprendido de la Iglesia Católica y que todavía perseveran en gran parte de la Iglesia Evangélica, ritos, rituales a los que se asiste una vez por semana o 2 veces por semana, y ahí se queda todo, ¿no? Pero luego en la vida real no hay una manifestación visible, una alternativa, diríamos, del reino de Dios en esta tierra. La Iglesia tiene que volver ahí, tiene que entender que estamos aquí con un propósito que no es el de simplemente ser buenos o de portarnos bien en nuestro trabajo o con nuestra familia, es unirnos para dar un testimonio claro de que el reino de Dios está entre nosotros. Amén. Y eso no es algo para hacerlo solamente en un recinto durante 1 hora, media hora, 2 horas en un fin de semana, sino que es algo mucho más amplio, más grande, que se supone que fue lo que la Iglesia primera hizo para manifestar exactamente eso, que el reino de Dios ahora estaba en la tierra. Amén. Yo quiero terminar mi participación leyendo 3 versículos que se encuentran en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 14 al 16, que dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén, así es. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en este tiempo de tertulia, de coloquio, acerca del yihadismo, el terrorismo, la persecución, el martirismo, y esperamos haber podido, pues al menos, tocar los cimientos de nuestra fe, los cimientos de nuestra creencia, si realmente están en su justo, en su correcto lugar, si realmente estamos edificando sobre la roca de Cristo, sobre la verdad esencial, que es la palabra del Señor, si estamos volviendo a la fuente. Hemos hecho esa introspección de una forma crítica, autoanalítica,
porque debemos de pasar el escáner de la aprobación de Dios. No nos importa tanto la aprobación del ser humano, sino la aprobación de Dios. Sea que nos toque la persecución o no, la Biblia nos dice que estemos preparados en todo momento para lo que nos pueda venir, y es lo que de todo corazón hemos querido transmitir con la ayuda de nuestros contertulios en el día de hoy. Pero vamos a acabar orando para que el Señor respalde a esa iglesia perseguida al día de hoy en muchos lugares del mundo, donde ellos están pagando con su vida, y a esa iglesia aún en Occidente, quizá no perseguida de una forma directa, pero en peligro de persecución, para que el Señor pues nos dé la capacidad de no negarle en los momentos de dificultad. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte en esta hora que tú respaldes, protejas a nuestros hermanos que están sufriendo persecuciones en todo lugar del planeta. Tú ya nos has dicho ahí en Hebreos 11 y hemos leído que muchos han sufrido esa muerte y esa persecución, pero que has reservado algo mejor para nosotros. Sea lo que nos toque vivir, que te podamos dar la gloria. Y si aquí en esta nación y en Occidente llega la persecución y el momento de tener que morir, necesitamos tu ayuda, pero antes de tu ayuda, el estar bien firmes en ti, el tener una vida espiritual, no religiosa, una vida basada en principios de la verdad, en la palabra de Dios. Así que aviva nuestras vidas, nuestros corazones, y que en esta sociedad amoral, con crisis de valores, con crisis de principios, que toda la vida hemos podido más o menos ver el respeto de los padres, de los hijos a los padres, el respeto a la tercera edad, esos valores que están desapareciendo. Hoy la cristiandad es la antorcha que debe de alumbrar a la sociedad. Ayúdanos a hacer luz también, y ayuda a cada oyente y televidente, a cada persona que nos sigue hoy, ayúdales a ellos también a hacer luz del mundo. Te lo pedimos para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pues muchas gracias por vuestra visita, apoyo, aportación. Gracias a ti. Y que el Señor les bendiga, y esperamos pues ser un poquito mejor y más luz. Y hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Y en sus alas feliz vivirá.